Electrónica de potencia aplicada a los sistemas de transmisión de energía eléctrica AC, FACS, conexión de tiristores en serie y en paralelo, primera parte. Necesidad de realizar conexiones de tiristores en serie y/o en paralelo. La tabla presenta un resumen de las características de todos los tipos de tiristores de mayor capacidad de bloquear tensiones y conducir corrientes presentes actualmente en el mercado, tanto los controlados solo en encendido, los SCRs, tiristor controlado en encendido, y el ETT, tiristor disparado por luz, como los controlados en encendido y apagado, los AIGCTs, tiristores asimétricos controlados por compuerta integrada, y los GTOs, tiristores de apagado por compuerta. A pesar del crecimiento en la capacidad de los dispositivos tipo tiristor, los tiristores de mayor capacidad en el mercado ofrecen tensiones de bloqueo del orden de entre 4 y 12 kilovoltios y corrientes de conducción del orden de los 1.5 a 7.8 kiloamperios. En las aplicaciones de muy alta tensión, muy alta corriente o ambas simultáneamente, como es el caso de los FACS implementados con conversores AC-AC, estos valores no son suficientes, lo que obliga a conectar dispositivos en serie para aumentar la tensión de bloqueo disponible o en paralelo para aumentar la corriente disponible, formando arreglos de entre 10 y 20 tiristores en serie, de ser posible seleccionados en forma que no sea necesario emplear también conexiones en paralelo para llevar la corriente de compensación. En estos casos resulta aconsejable incluir por lo menos un elemento adicional en cada arreglo, serie o paralelo, para introducir un cierto nivel de redundancia, lo que da un margen de seguridad en caso de que la capacidad de los dispositivos se degrade o de que ocurra una falla soportable en un dispositivo, cortocircuito en el arreglo serie o circuito abierto en el paralelo. Además, como muestra la lámina, la tendencia de crecimiento en las capacidades de manejo de voltaje y corriente de los tiristores parece haber llegado a un límite en los últimos años, por lo menos en lo que respecta a los dispositivos de silicio. La conexión en serie se intenta cuando la tensión que se desea bloquear, V sub Bm, supera cerca de n veces a la capacidad de bloqueo de un solo dispositivo, V sub Bi, por lo que se forma un arreglo serie de n dispositivos del mismo tipo, buscando que la suma de las n tensiones nominales V sub Bi de los dispositivos conectados en serie permita bloquear la tensión V sub Bm, en el entendido que V sub Bm entre n es menor que cualquiera de las tensiones reales V sub Bi. El problema. El estado actual de la tecnología de fabricación de dispositivos semiconductores no permite lograr que todos los componentes del mismo modelo tengan todas sus características exactamente iguales. De hecho, lo normal es que el valor preciso de cualquier característica que se considere presenta una distribución gaussiana alrededor del valor típico especificado por el fabricante para ese tipo de dispositivos. Por supuesto, la variación está limitada porque el fabricante usualmente impone un valor máximo y uno mínimo y clasifica todos los componentes cuyas características caen dentro de ese rango como dispositivos del mismo tipo, definido por el valor promedio. Debido a esto, la tensión serie directa durante todas las etapas del ciclo de trabajo, bloqueo, conducción, bloqueo y las respectivas transitorias mostradas en la lámina, no necesariamente queda repartida proporcionalmente entre todos los dispositivos del arreglo, y es posible que alguno quede sobrecargado y falle, lo que por efecto cascada produciría la falla destructiva del arreglo y del equipo asociado con el mismo. Reparto desigual de la tensión AK durante el bloqueo inverso. Ejemplo con dos tiristores. La lámina presenta una gráfica con las características BI en bloqueo inverso de la conexión serie de dos tiristores del mismo tipo, pero no idénticos. Al estar conectados en serie, la corriente de fuga es la misma,
por lo que la diferencia en las características BI genera directamente una diferencia en la distribución de las tensiones de bloqueo. Bloqueo directo. Como en el bloqueo inverso, al estar los tiristores conectados en serie, la corriente de fuga directa es la misma, por lo que la diferencia en las características BI resulta directamente en diferencias en la distribución de las tensiones de bloqueo directo. Las diferencias entre las tensiones, tanto de bloqueo inverso como directo, ocurren porque la corriente en el arreglo serie es necesariamente la misma en todos los tiristores. La solución, tal como muestra la lámina, requiere crear un camino paralelo para parte de la corriente a nivel de cada tiristor mediante un arreglo adecuado de resistencias colocadas en paralelo con los tiristores. Abrir un camino paralelo a cada tiristor mediante una resistencia auxiliar busca lograr que la tensión sobre cada pareja tiristor en bloqueo resistencia auxiliar sea la misma, igual a la tensión que se desea bloquear B sub T, dividida entre el número n de niveles, en el entendido que este valor B sub T entre n tiene que ser inferior al menor valor de la tensión de bloqueo especificada por el fabricante para ese tipo de tiristores. Asumiendo que se aplica la tensión B sub T entre N a todos los tiristores, cada tiristor permitirá el paso de una corriente de fuga de un valor determinado. La idea del arreglo es que, conocida esa corriente, se fije un valor para la corriente de fuga del arreglo igual o mayor que la más grande corriente de fuga de los tiristores, y que en cada nivel la diferencia entre este valor y la corriente de fuga del tiristor específico sea la corriente asignada a la resistencia conectada en paralelo. Conocido este valor de corriente y la tensión Bt entre n, se calcula el valor de la resistencia auxiliar, asegurando así que se cumple la premisa de que la tensión en todos los niveles del arreglo es Bt entre n. El cálculo de las resistencias se puede hacer con un método exacto o con uno aproximado. Cálculo de las resistencias del arreglo de ecualización estático por el método exacto. El cálculo exacto tiene por objeto mantener la corriente de fuga del arreglo en el menor valor posible, que necesariamente es el de la corriente de fuga del tiristor que presente la mayor corriente de fuga de entre los tiristores preseleccionados, que deben estar a disposición del ingeniero encargado del diseño, quien además tiene que tener acceso a equipos que permitan hacer pruebas con alta tensión y muy bajas corrientes. El procedimiento es el siguiente. Primero, se miden las corrientes de fuga ánodo-cátodo directa e inversa de cada uno de los dispositivos semiconductores que se usarán en el arreglo serie, operando a la temperatura de juntura considerada en el diseño y aplicándole la tensión de bloqueo nominal deseada, B sub T entre N. Segundo, se determina cuál es la más alta de las corrientes medidas IAK-FM. Tercero, se asigna el valor IAK-FM como corriente de fuga del arreglo, IFT, y en el nivel que corresponde al dispositivo semiconductor que tiene esa corriente de fuga, no se coloca resistencia auxiliar. Como muestra la lámina, conocidos el voltaje Bt entre N aplicado a cada resistencia auxiliar y la cantidad de corriente que debe circular por cada una de las n-1 resistencias restantes, que es la diferencia entre la corriente Ft ya asignada y la corriente de fuga del tiristor correspondiente, se calculan todas las otras resistencias auxiliares y la potencia que se disipa en cada una de ellas. La sumatoria de todas estas potencias es la potencia total que se disipa en el arreglo mientras los tiristores están apagados. B. Cálculo de las resistencias del arreglo de ecualización estático por el método aproximado. Primero, se fija el valor de la corriente de fuga del arreglo serie, IFT, arbitrariamente, a un valor entre 5 y 10 veces mayor que el valor máximo de la corriente de fuga
indicado por el fabricante para los tiristores seleccionados, operando a la temperatura máxima de juntura y bloqueando la tensión directa deseada en cada etapa, B sub T entre N. Esto asegura que la corriente de fuga del arreglo y sub Ft será por lo menos entre 5 y 10 veces más grande que la corriente de fuga de cualquiera de los tiristores en el arreglo. Segundo, hecho esto, se calcula el valor de la resistencia necesaria para que circule por ella la corriente de fuga ya definida cuando se le aplica la tensión B sub T entre N. Tercero, se forma el arreglo conectando una resistencia del valor calculado en paralelo con cada dispositivo. En estas condiciones, la corriente de fuga del arreglo viene dada fundamentalmente por la corriente de las resistencias, que son también las que definen la tensión en cada nivel del arreglo, asegurando que todas sean básicamente iguales al valor deseado. Se calcula la potencia disipada en la resistencia estándar y la potencia total disipada en el arreglo es n veces ese valor. Comparación entre los dos métodos. Primero, la corriente de fuga en el método aproximado es por lo menos 5 veces superior a la del método exacto. Segundo, en el método aproximado, reducir la potencia disipada no es un objetivo. Dada la aproximación empleada, se cumple en todos los casos que en cada nivel del arreglo la resistencia calculada por el método exacto es más grande que la calculada por el método aproximado, por lo que el método exacto produce un arreglo de resistencias que disipa, en conjunto, una potencia menor a la disipada por el arreglo calculado por el método aproximado, y es por lo tanto más eficiente. Tercero, el método exacto requiere una medición compleja y precisa sobre cada dispositivo para determinar la corriente de fuga en las condiciones deseadas de tensión de bloqueo y temperatura de juntura de operación, mientras que en el método aproximado se puede trabajar directamente con las características del tipo de dispositivo seleccionado publicadas por el fabricante. Cuarto, en caso de falla que requiera el reemplazo de algún dispositivo, en el método exacto es preciso realizar las mediciones para caracterizar la corriente de fuga del repuesto, compararla con la de referencia y, de ser necesario, repetir el cálculo de todas las resistencias auxiliares y realizar los cambios que resulten necesarios, mientras que en el método aproximado solo es necesario reemplazar el dispositivo dañado por otro del mismo tipo. Resumiendo, el método exacto es más eficiente desde el punto de vista del consumo de energía y el método aproximado es el más eficiente desde los puntos de vista de esfuerzo y costo de diseño y fabricación y desde el punto de vista de la velocidad y facilidad de mantenimiento. Dado que es mucho más rápido y por lo tanto menos costoso, el método aproximado permite realizar el cálculo del circuito de ecualización como parte del proceso de selección de los tiristores, sin elevar significativamente el costo de desarrollo de un nuevo equipo, mientras que el método exacto, más lento y costoso, es más apropiado aplicarlo cuando ya se ha decidido cuál tipo de tiristor usar.